Peralta, candidato a la presidencia de la República. César Acuña Peralta nace en Allanque, Cajamarca, el 11 de agosto de 1952. Es un político y empresario peruano en el campo de la educación, siendo dueño del consorcio educativo Universidad César Vallejo, Universidad Señor de Zipán y la Universidad Autónoma del Perú. Fue congresista de la República elegido por el Departamento de la Libertad entre el año 2000 y 2006, alcalde de la ciudad de Trujillo entre el año 2007 y 2014. También es el fundador y líder del partido Alianza para el Progreso y entre enero y octubre de 2015 gobernador regional de La Libertad. César Acuña Peralta está convencido de que solo él podrá salvar al Perú. Y entonces, ¿cuál mesías político que bajó de la Sierra Cajamarquina se puso las zapatillas para entrarle con fuerza al show electoral? El CPI indica que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, subió en la preferencia de los electores ante las elecciones presidenciales del 2016, ganándole a Alan García Pérez, expresidente y candidato por el APRA. Menciona que César Acuña ocupa el tercer lugar con el 9,8% de las preferencias, mientras que García ocupa el cuarto con el 7,8%. La campaña electoral 2016 camino a Palacio de Gobierno recién empieza. Los acomodos políticos están ya al orden del día y la lluvia de promesas caerá como aluvión. Cuando se habla de elecciones presidenciales en el Perú, todo puede pasar. Dentro de las propuestas de Acuña tenemos a la educación. Educación como cancha, menciona él. También indica que un eventual gobierno orientará el 6% del Producto Bruto Interno al sector educación, de manera que se consigan alumnos con calidad. También dice que solucionará la desaceleración económica de forma fácil. El candidato aseguró que es facilísimo solucionar los problemas económicos que afronta el país. Un entrevistador le consultó sobre las AFP, pregunta que evadió sutilmente. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es su posición y qué haría en un eventual gobierno? La inédita respuesta de Acuña fue la siguiente: que den una pensión justa, lo que hagan, pero creo que lo justo es que quien trabaja mensualmente debería recibir una pensión justa, dijo. Dentro del campo de las controversias de César Acuña, tenemos varios indicadores sobre sus acciones, uno de los cuales es que César Acuña tuvo un hijo, fruto de la relación con una alumna de su academia preuniversitaria, al que llamó Juan Francisco, quien nació el 31 de enero de 1988, pero murió en el 2009 en un accidente de tránsito. Durante la campaña de las elecciones generales del Perú de 2011, fue sancionado 5 veces por violar la neutralidad electoral en favor de su hijo y del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. En septiembre del 2011, la Fiscalía ordenó un peritaje a las cuentas de las universidades de César Acuña por presunto lavado de activos ante la denuncia que le hizo su propia esposa. En junio del 2012, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, multó con más de 9 millones de soles al partido Alianza para el Progreso, liderado por Acuña, por haber recibido aportes 10 veces mayores del límite permitido de parte de la Universidad César Vallejo, propiedad de Acuña. En mayo del 2013 se dio a conocer un video en el cual Acuña propone a miembros de su partido comprar votos para lograr su reelección como alcalde de Trujillo, presuntamente utilizando fondos públicos. Acuña admitió que compró votos para lograr su reelección y que no le parece algo malo, pero negó que haya sido con fondos públicos. Ese mismo mes, otro audio reveló que Acuña habría utilizado recursos de Caja Trujillo para mejorar su imagen como alcalde de esa ciudad. También ha sido criticado por algunas de sus publicaciones en redes sociales donde utiliza frases de personajes importantes como propios y en algunas ocasiones mal redactadas. Gobierno. La inédita respuesta de Acuña fue la siguiente: que den una pensión justa, lo que hagan, pero creo que lo justo es que quien trabaja mensualmente debería recibir una pensión justa, dijo. Dentro del campo de las controversias de César Acuña, tenemos varios indicadores sobre sus acciones, uno de los cuales es que César Acuña tuvo un hijo, fruto de la relación con una alumna de su academia preuniversitaria, al que llamó Juan Francisco,
quien nació el 31 de enero de 1988, pero murió en el 2009 en un accidente de tránsito. Durante la campaña de las elecciones generales del Perú de 2011, fue sancionado 5 veces por violar la neutralidad electoral en favor de su hijo y del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. En septiembre del 2011, la Fiscalía ordenó un peritaje a las cuentas de las universidades de César Acuña por presunto lavado de activos ante la denuncia que le hizo su propia esposa. En junio del 2012, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, multó con más de 9 millones de soles al partido Alianza para el Progreso, liderado por Acuña, por haber recibido aportes 10 veces mayores del límite permitido de parte de la Universidad César Vallejo, propiedad de Acuña. En mayo del 2013 se dio a conocer un video en el cual Acuña propone a miembros de su partido comprar votos para lograr su reelección como alcalde de Trujillo, presuntamente utilizando fondos públicos. Acuña admitió que compró votos para lograr su reelección y que no le parece algo malo, pero negó que haya sido con fondos públicos. Ese mismo mes, otro audio reveló que Acuña habría utilizado recursos de Caja Trujillo para mejorar su imagen como alcalde de esa ciudad. También ha sido criticado por algunas de sus publicaciones en redes sociales donde utiliza frases de personajes importantes como propias y en algunas ocasiones mal redactadas. Les voy a hablar sobre el partido del APRA. Sus siglas significan Alianza Popular Revolucionaria Americana. Su fundador fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Su primer gobierno duró de 1985 a 1990. Su líder fue Alan García Pérez. Estuvo apoyado por el pueblo por su juventud y radicalismo que en ese entonces estaba de moda. El punto de ruptura de su gobierno fue que intentó estatizar los bancos y compañías de seguro. Esto fue anunciado en su mensaje de la Nación el 28 de julio. Su segundo gobierno. Lo bueno de su segundo gobierno fue que el crecimiento macroeconómico, los TLCs y el equipo en La Haya. Lo malo que tuvo en su segundo gobierno fue los conflictos sociales, la inseguridad ciudadana, la lenta reconstrucción de la ciudad de Pisco y el retroceso en la lucha de la anticorrupción. Su campaña de hoy en día, para el año 2016, también es liderado por Alan García Pérez. Su propuesta política es cambiar la Constitución del 93, restableciendo la Constitución de Haya de la Torre, no a la firma del TLC, promulgación de la carrera del empleo público, respetar todos los acuerdos internacionales suscritos por el país, fortalecer el proceso de descentralización del país. Y uno de los programas que se anunciaba como una gran política agraria para lo que los peruanos denominan el Perú profundo fue Sierra Exportadora. En las últimas encuestas presidenciales de las elecciones para el Perú, para el 2016, tenemos en el segundo lugar al partido político peruano por el cambio, que es el PPK. Este partido político de alcance nacional, democrático y pluralista, que se constituye en el acuerdo de la Constitución Política del Perú, tiene como símbolo lo que es el PPK, que significa Partido Político Peruano por el Cambio. El PPK está liderado por Pedro Pablo Kuczynski, quien además es un economista. El señor Pedro Pablo Kuczynski postuló para la presidencia en el año 2011, pero lamentablemente quedó en tercer lugar. En sus propuestas ahora para el 2016 nos indica
que desea reducir el impuesto general a las ventas, IGB, de un 18% al 15%, reducir la pobreza en un 12%, trabajo formal el 80% de peruanos, servicios básicos para todos los peruanos, educación pública mejorada. Y en esta educación pública mejorada nos indica que desea implementar todo lo que es base tecnológico. Los partidos políticos. Los partidos políticos han sido importantes en la historia de la democracia. La democracia peruana es una democracia sin partidos políticos. ¿Por qué? Porque desde la caída del gobierno de Fujimori no hemos tenido un sistema de partidos que funcionen propiamente. Es decir, tenemos partidos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, que participan en las elecciones, pero no cumplen realmente las funciones de un partido en otras latitudes. Es decir, no ocurre que sean representativas de la población, no ocurre que tengan cuadros, que tengan una vida partidaria tales que les permitan recoger las demandas aspirantes de la población. En esta ocasión les vamos a comentar con mis otros 3 compañeros sobre los partidos políticos en la actualidad en el Perú. En este caso nos abocaremos a las elecciones presidenciales del 2016. Bueno, tomaremos en primer lugar los que están, los que tienen mayor sondeo, ¿no? Los que tienen más opciones según la intención de voto. Por ejemplo, primero Keiko, como la conocen, ¿no? Candidata del Fujimorismo. En segundo lugar está Pedro Pablo Kuczynski y su partido PPK. Sigue Alan García Pérez con el APRA. Y en cuarto lugar está César Acuña. Bueno, pero ¿por qué siempre están esta suerte de caudillos, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que haber un Alan García, un representante del Fujimorismo? ¿O por qué siempre tiene que haber una persona adinerada o algún economista, ¿no?, que salga a decir que tiene la solución? ¿Por qué siempre en el Perú se ha esperado un mesianismo, un caudillaje? ¿Por qué no analizamos otras propuestas un poco, digamos, un poco novedosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Verónica Mendoza. Bueno, no es un decir. ¿Por qué no analizamos propuestas de otros candidatos que no están arriba de las encuestas, ¿no? Bueno, y a continuación les pasaremos a dar una pequeña biografía de estos personajes, ¿no? Bueno, yo me encargaré de Keiko Sofía Fujimori. Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ahí lo corto ya. Bueno, Keiko Sofía Fujimori ya prácticamente cumplió 40 años, nació en 1975, pero lo más resaltante de toda su trayectoria, muy aparte de que haya sido primera dama, carga con el apellido Fujimori. Este apellido guarda mucha o levanta pasiones, ¿no?, en detractores y personas que están a favor. ¿Pero por qué? Porque es bien conocido los 2 gobiernos que tuvo su padre, Alberto Fujimori, que fueron 2 periodos en 10 años. Pero ¿por qué es tan importante, ¿no?, el apellido Fujimori? Este apellido destacó por su autoritarismo a partir del año 1992. Pero no fue hasta el año 2000 que se supo de los casos de corrupción. Ahí lo voy a cortar.
Bueno, Keiko Sofía, en su labor parlamentaria, a pesar de haber logrado la más alta votación, no ha logrado dar muchos proyectos de ley aprobados, ya que en una comparación, ¿no?, hasta con la ex congresista Susana Díaz, esta le lleva por delante muchos proyectos aprobados. Bueno, en sus inicios Keiko Sofía fue primera dama, ¿no?, a los 19 años. ¿Y qué sucedió en ese entonces, no? Porque su padre había relegado de primera dama a Susana Iguchi, su madre. ¿Por qué? Porque Susana Iguchi había denunciado a la familia de Alberto Fujimori por la compra de, o había denunciado a la familia de Alberto Fujimori por vender donaciones de ropa provenientes del Japón. Entonces, concluyendo, sabemos bien que César Acuña Peralta, gracias a su poder económico, ha logrado tener éxito y esa popularidad en nuestro país, así como también subir en las encuestas para la campaña presidencial del 2016. Entonces nos damos cuenta de que también César Acuña lucra de lo académico. Entonces, desde mi punto de vista, si él llega a tener un eventual gobierno, quedaríamos dispuestos a una incapacidad por parte de él. Pero para terminar, César Acuña y su camino hacia Palacio de Gobierno recién empieza. Como sabemos, en el Perú, cuando se trata de elecciones presidenciales, todo puede pasar. En mi opinión personal puedo decirles que en el Perú estamos acostumbrados a ver descarados que con su sinvergüencería lo ponen como si fuera el pan de cada día. Por ejemplo, lo tenemos al expresidente Alan García, que ahora en estas elecciones, en esta campaña electoral 2016, se está volviendo a presentar como un futuro candidato para la presidencia. ¿Qué se puede esperar del expresidente Alan García? Si con toda su cúpula de que ya parece Alibaba y sus 40 ladrones. Alan García está cochino hasta el cuello. Se le ha encontrado muchos malos manejos en sus gobiernos anteriores, pero con su demagogia barata nos va a comprar a todos. Y todos nos vamos a cegar y vamos a aplaudir su campaña electoral. Pero yo les digo que no se dejen engañar. No es solamente Alan García, sino todos los que están postulando ahora, por ejemplo, los 5 primeros puestos. ¿Por qué no nos informamos más sobre los otros 5 candidatos que están a partir del puesto 6? ¿Por qué no les damos una oportunidad a ellos para conocer su campaña electoral? Bueno, en conclusión tenemos al partido político PPK, que está liderado por Pedro Pablo Kuczynski. Podemos decir que tiene buenas propuestas, pero tiene buenas propuestas en lo que es la economía, más no se ha abocado directamente a lo que es la sociedad, a los programas sociales, aunque realmente no son buenos los programas sociales, como los dice Keiko, pero de alguna manera ayudan. A la sociedad peruana se le tiene que enseñar a producir, más no regalarle pan todos los días. Podemos decir que PPK está en buenas condiciones para liderar lo que es el Perú en su gobierno, pero tiene dificultades como por ejemplo es la edad, que todos critican su edad, que es muy mayor para poder gobernar a un país. También tiene el lado bueno que es un economista y sabe cómo hacer crecer al país, o sea, más de lo que ha crecido ya. Ha sido economista de Toledo, en la cual también ha crecido, el Perú ha crecido en un porcentaje claro que se le ha visto, y nada más. Bueno, a manera de una conclusión, ¿qué podría decir de Keiko Sofía Fujimori? Aparte de llevar el apellido Fujimori, vemos que no, en su labor parlamentaria, cuando fue elegida congresista en el 2006, no ha sido muy productiva. Por el contrario, ha sido cuestionada por el dinero que no supo contestar, ¿no?, de dónde salió este dinero.
bueno, se especula, ¿no?, que su padre le daba dinero en efectivo para solventar sus estudios en los Estados Unidos. Bueno, vemos que todos los candidatos tienen falencias, ¿no? O sea, bueno, digo por qué. Vemos que todos los candidatos no son muy dignos de ser el próximo presidente del Perú. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su oportunidad, bueno, excepto PPK, ¿no?, y Acuña. Pero digamos que no convencen a la mayoría y solo están liderando las encuestas porque son conocidos, ¿no? Porque es lo primero que se nos viene a la mente. Ya sé. En el caso de Alan García, observamos que durante su primer gobierno tuvo un desastre de la economía peruana y aparte cometió delitos de lesa humanidad, que en su segundo gobierno también fueron, em, fueron, bueno, en el segundo gobierno de Alan García se repitieron en cierta manera esos errores, por ejemplo, en el Baguazo. Aparte que tildó a los indígenas de ciudadanos que no son ciudadanos de primera clase. También en el caso de los petroaudios y de los narcoindultos. Entonces, ¿en qué mentalidad cabe que pueda ser reelegido? E incluso en el nuevo caso de Oropesa, donde también se especula que él fue financiador en la campaña del APRA. Entonces, ¿por qué deberíamos votar por alguno de esos candidatos? En el caso de Keiko, vemos que no ha sido su labor como parlamentaria, no ha sido fructífera. Solo se ha colgado de lo que hizo su padre, de llegar a sitios alejados y darles ayuda social. Entonces, esta ayuda social ha quedado en el pensamiento de las personas a las que un día ayudó. Y estas personas consideran que ningún presidente se acordó de ellos, solo Fujimori. Y por eso fue tan popular su gobierno, a pesar de estar en prisión, ¿no?, y cumplir condenas muy largas también por delitos de lesa humanidad. Entonces, al estar en la cárcel, bueno, no esperamos que Keiko pueda cometer lo mismo, pero ya existe un antecedente, ¿no?, de esto, de estos hechos.